Buenas tardes. Realmente es un placer venir aquí a Madrid, a la Casa de América, a hablar, podríamos decir, a reflexionar en voz alta sobre estas nuevas maneras de afrontar el estudio de la historia de América y comenzar con un pórtico, y se han pedido la lección inaugural, un pórtico de lo que inevitablemente hay que presentar, que es un hecho sobradamente conocido por todo el mundo, que ocurrió en el año 1492, de la era común, que por supuesto no es un año que compartiera en aquel momento casi nadie, porque la era común era la menos común de las eras, como era una habitual en esta forma de entender la historia universal en Europa, que era la menos universal de las historias. Pero se ha impuesto esa era común y hoy podemos decir que estamos en 2015, no todas las civilizaciones comparten este año, pero sí que es el año del que se habla comúnmente, ¿no? Por lo tanto, no voy a entrar en la un poco extravagante polémica de si 1492 es una construcción, que lo es, pero es una manera nosotros de reconocernos. Lo que sucedió a lo largo de ese año fue muy intenso y culminó, como bien sabéis, en el tránsito del 11 al 12 de octubre. Voy a perfilar algunos aspectos de ese hecho, voy a encontrarle luego el significado y voy a trabajar de lo que eso nos lleva a las actuales tendencias del estudio de la historia de América y de Europa, o de Europa y de América, mediante esa feliz expresión que debemos a Sir John Eliot de la historia conectada, concepto que me gusta mucho, que él expresó en su muy estimulante libro autobiográfico, hablando de historia, se tradujo en la versión que hizo Taurus, casi al mismo tiempo la edición original que publicó en la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde Eliot vuelve sobre sí mismo en una tarea de introspección de su labor como historiador, como gran historiador que lo es, como referente a mucha gente, y plantea la necesidad de estudiar los momentos de encuentros de civilizaciones poderosas. Y lo termina con un libro, a los que lo habéis leído me podéis certificar lo que os digo, termina con una sugerencia hermosa de lo que no se puede estudiar, de lo que él mismo no ha podido estudiar, que es una historia comparada de España y el Imperio Otomano, ¿no? Y dice el motivo, dice, me cuesta entrar en las fuentes turcas porque ya no tengo edad suficiente para aprender turco y paleografía turca, ¿no? Esa indicación, aparentemente banal, es magistral, y eso solo se le puede ocurrir a un gran maestro a una edad ya avanzada, ¿eh? Y es demostrar que la historia es seria cuando tiene en cuenta las fuentes, las analiza, las interpreta, no las fuerza, inventa poco. Coloca la fantasía en un cajón, les da 5 vueltas a la cerradura y recoge del otro cajón la imaginación. La imaginación y la fantasía son contradictorias.
Vivimos en un momento donde la historia es fantasiosa, malo. Historia de mala calidad, dice Margaret Macmillan, otra británica afincada en Inglaterra desde la cultura americana, ¿no? De historia que proyecta aquello que mi maestro decía, imaginemos las cosas, pero sostenida sobre fuentes severas y sobre un análisis de la fuente, un análisis heurístico de la historia con mayúscula. Precisamente hace 2 o 3 días, nuestro coordinador, ¿no?, acaba de decirlo José Antonio de Ori, ¿no?, de este programa, el amigo Manolo Lucena, escribía una tercera en la ABC hablando de estas peculiaridades, en una reflexión poderosa como todas las suyas, muy bien escrita como todas las suyas. Yo me encuentro, por lo tanto, en una situación donde el gusto, podríais pensar que voy a justificarme. Dori ya ha dicho que le interesó mucho uno de mis libros, y es verdad, yo he llegado a plantearme este problema, que quiero sacarlos aquí, desde un doble estudio. Uno, porque por gusto, pero también por obligación, cuando me nombraron el representante español en la Comisión de los 27 historiadores para Europa, la misión era el punto de vista de cómo el Mediterráneo y un poco la españolidad ve Europa. Y realmente, cuando surgió este libro, surgió un libro que en algunos países ha leído mucho, en otros no tanto, y probablemente algunas de las cuestiones que están pasando no pasarían si se hubiera leído en su integridad, ¿no? Y me refiero a toda la tensión que en Europa se ha generado en los últimos meses en relación a un pequeño, pero importante conflicto entre un grupo duro de la Unión Europea y unos cuantos países que no están muy seguros de que ese es el ajuste. Desde ese punto de vista, mi aportación a la historia de Europa en el libro que antes citaba, ¿no?, de Europa, era un libro que trataba de explicar, hacer un relato de lo que había significado Europa desde su formación hasta nuestros días, para que comenzáramos a pensar en términos europeos. Porque Europa tiene muchos elementos comunes, y de esos elementos comunes, y debía sacar la primera idea de esta charla de hoy, es la matriz cultural. Europa tiene una matriz cultural que ya estaba casi construida en 1492. La segunda cosa que me lleva es que también a raíz de debates fuera de mi nicho particular, de mi profesión como docente universitario, sino más bien vinculado a la problemática que la historia está teniendo en algunos países, y yo confío que en España forme parte de ese grupo, porque es el grupo de delantera, ¿no?, en Europa, donde la historia, el debate de la historia ya traspasa los nichos habituales y se mete en el campo no solo de la politología, de la economía, del mundo empresarial. Es decir, hay un interés por determinar las cosas en función de la manera que la tienen los historiadores de verla, que es diferente a los economistas, a los sociólogos, a los demógrafos, a los políticos, etc., ¿no? Es diferente. Yo creo que mejor, pero claro, esto es normal, ¿no? Porque si pensara que la visión de los médicos es mejor, a lo mejor me haría médico, a pesar de que ya tengo pocos años, a lo mejor, para seguir la carrera. Yo creo que es mejor, porque es una historia más ponderada. Y uno de los temas que me ha preocupado ha sido los encuentros de civilización. ¿En qué momentos ha habido dos civilizaciones que han entrado en contacto? Y precisamente porque he estudiado unos cuantos casos que he llamado momentos decisivos, microperiodos, que en muy poco tiempo. Pensemos que la historia que vamos a empezar en 1492, en 1526 estaba resuelta, para bien o para mal.
Por lo tanto, son periodos muy acelerados donde se toman decisiones. Si son acertadas, magnífico, se construyen y se solidifican sociedades tolerantes, abiertas, muy creativas, muy desarrolladas. Si son erróneas, el desastre es completo. Incluso Diamond, que es un teorizador de la ecología, dice es que acertar o desacertar es la clave para que una civilización se colapse. De eso vamos a hablar un poco hoy. Esas dos líneas de trabajo reciente, en mi caso, desde los últimos años, 6, 7, 8, 10 años a esta parte, más inspirado por las obligaciones de algunos cargos, me ha conducido a mirar ciertos periodos de la historia, como este momento, desde la perspectiva de medievalista formativo que yo tengo. Bueno, llamemos que en una primera impresión, el pórtico de este tríptico que quiero abriros ahora es la jamba del tríptico, está cerrado, estuviéramos en un museo a la antigua que cerraban los trípticos y luego te los abrían, ahora están siempre abiertos y nos perdemos las puertas de los trípticos, que son a veces maravillosas. Tríptico hemos retenido tres cosas: la verdad de la fecha, del dato, la necesidad de interpretarlo con una lectura rigurosa de las fuentes y el carácter conectado que tiene la historia en este momento. Vamos a ver cómo esos tres principios, que son básicos en la historiografía del siglo XXI, pueden iluminarnos mejor a un hecho tan sobradamente conocido. Comencemos por el relato. Ya sabéis que Cristóbal Colón era un navegante un poco misterioso. Misterioso porque al final tampoco sabemos con exactitud lo que pretendía, y misterioso porque él mismo se cargaba de misterios. Cuando un personaje es misterioso, provoca en el historiador una doble reacción. Por un lado, un aumento de curiosidad y por otro, cierta desazón. Es un reto, es un desafío, ¿no? Porque si Colón, que era un navegante, hubiera navegado en otra dirección, le prestaríamos una atención menor. Bueno, pues allá él con sus problemas y sus misterios, ¿no? Pero resulta que Colón llevaba un tiempo madurando una idea realmente sorprendente. No por lo novedosa, sino por lo desafiante. Y era que, frente a los portugueses, la mejor ruta para llegar a Asia, es decir, a las costas de Japón, a Zipango, ¿no?, era atravesar el Atlántico de forma transversal. Y proponía para ello que él tenía un conocimiento propio no solo de la navegación, sino de los vientos, que en este caso son los alisios, que le permitirían volver. Dado que un viaje de ida sin vuelta es un viaje que tiene poca historia, aquí lo importante era volver, no ir. Y no solo porque confirmaba la tesis, ¿no?, de un gran geógrafo americano, que pese a su nombre, se llama Ji Futuan. Ya saben que América es un melting pot, ¿no? Un señor chino que se instaló y se siente americano, que dice que uno de los elementos de la matriz europea es la idea del viaje de ida y vuelta, el retorno, la idea del retorno permanente. Eso está en el mito originario de Europa, que es el viaje de Odiseo, de Ulises, ¿no?, que es un viaje de retorno. Los dioses caprichosos lo llevaron a las columnas de Hércules, a Perejil, precisamente decía Unamuno, probablemente. Y de ahí regresó a Ítaca, ¿no?, Nostos, ¿no?, retorno, el viaje de retorno. Ese movimiento, ¿no?, de ida y vuelta es lo que proponía Colón. Y empezó a jalearlo por los ambientes habituales de sus redes. Esto lo conocemos muy bien.
no me voy a detener, pero os doy un par de informaciones. Conocemos muy bien, muy bien. Muy bien. Es decir, casi con certeza absoluta. Me refiero a esto porque como hay unas fantasías sobre el personaje en determinados lugares de esta patria nuestra, y más por donde yo vengo, que no se pueden debatir. Me decía Eliot, no perdamos el tiempo en debatir las fantasías. Eso no es un problema de historiador, es un problema de psicólogo, ¿no? Por lo tanto, sabemos muy bien cómo él se mueve en las redes familiares del sistema genovés, que tiene puestos, un poco como las corporaciones multinacionales en la actualidad, y eso, repito, está muy bien estudiado. Y él se mueve por allí, se mueve en Lisboa, se mueve en Sevilla, se mueve en muchos sitios, buscando simplemente una cosa tan sencilla para una operación, que es que alguien la pague, ¿no? Es decir, recursos, que diríamos hoy, ¿no? La financie, ¿no? No encuentra nadie que sea capaz de asumir el reto que significa salir de una isla canaria, en este caso La Gomera, y regresar después de dar un paseo que, según él, llevaba directamente a las costas de Japón. Le pusieron muchas dificultades. Él engañaba un poco. Él sabía que el espacio entre las Canarias y Japón era demasiado alto y que había algo en medio que no se atrevía a determinar qué. Él creía que eran islas, o decía, lo que creía, lo que decía, con Colonna siempre es muy difícil determinar. Pero siempre estaba interesado en decir, no, sí, yo lo que os planteo es la navegación, es el viaje de regreso. Y cuando regrese os diré cuáles son los límites exactos que hay allí y qué podemos operar sobre esto. Parecía, fijaos bien, una empresa excesivamente costosa y arriesgada para tan poco producto. De manera que encontró en Fernando el Católico y Isabel la Católica, en los Reyes Católicos, que estaban un poco inflados, ¿no? En el Real de Santa Fe, porque estaban a punto de conquistar Granada. Santa Fe, que es donde actualmente está el aeropuerto de Granada, los que habéis pasado por allí veréis que es el único sitio que se debe de ver la Alhambra, ¿no? con la Sierra Nevada al fondo. Cuando él llega en febrero, la Sierra Nevada está como ahora, ¿no? Que está llenísima, está nevada, ¿no? Normalmente, ¿no? Si llegas en agosto no la ves blanca, la ves gris, ¿no? Está nevada. La impresión es colosal, el choque, ¿no? Entre lo blanco y el rojo, ¿no? de la Alhambra. Bueno, los reyes están exultantes, vamos a conquistar esto. Y luego, además, los historiadores de los reyes católicos, el Pulgar y otros, a la reina la tienen entusiasmada, majestad, vamos a acabar la reconquista que empezó Pelayo. Se inventan unas cosas preciosas, ¿no? Mucha fantasía. A la reina le gustaba todo esto. Finaremos la reconquista, volveremos a esto, la Hispania romana, las provincias serán, nos falta Portugal, pero ya estoy estableciendo unos criterios de organización familiar, de modo que mi hijo terminará siendo rey de Castilla y de Aragón y de Portugal y de Navarra. Ya lo tenía todo previsto. Vamos, tenía previsto el escudo de España, ¿no? Los 5 reinos. Que no se le hace mucho caso a él, pero el escudo está, incluso actualmente es vigente, pero no se le hace caso. Visualizamos poco nuestros escudos heráldicos, lo cual es sorprendente. Isabel sí que la tenía visualizada. Llega Colón y le convence. Todo esto también ha generado fantasías, no sé, pero bueno, de hecho, como allí estaba presente Fernando el Católico, un escribano de la Cancillería aragonesa tomó nota, porque donde estaba el rey había un escribano de la Cancillería aragonesa, era muy, muy rigurosa. De manera que las capitulaciones de Santa Fe están en un registro de Cancillería en el archivo de la Corona de Aragón.
no nos sorprenda, esto no tiene nada que ver, no es político, no, es que el rey de Aragón cuando se movía con el escribano y lo escribían todo, absolutamente todo. Hay millones de documentos, pero millones, cuando digo millones, millones, de los cuales conocemos un 2%, aproximadamente. Eso, para que veáis un poco que la historia todavía hay mucho tema para investigar. Y Colón, siguiendo con sus misterios, que generó libros admirables de un americanista famoso nuestro en los años 60, el profesor Manzano, ¿no? Misterio de la confesión, del secreto, etc. Es un misterio. Él se va a La Gomera, también ahí hay otro misterio, se enreda en una historia de amor, ¿no? Pero lo que estaba esperando es que el alisio soplara. Lo que pasa es que él creaba fases fantasmales, es decir, era un personaje, era muy genovés en esto. Siempre, nunca, los genoveses nunca dicen la verdad de una forma estricta, prefieren la veracidad a la verdad, ¿no? Bueno, Colón era así. Y comienza el viaje. El viaje fue anotado en un diario de a bordo y en las glosas del libro que a él le servía de referente, que era el libro de Marco Polo, que en la versión francesa, que es la que está en la Biblioteca Colombina en Sevilla, anotada por Colón, y formaba parte de la herencia de la familia, las glosas, en la versión francesa del Milione, que fue un texto que Marco Polo dictó en veneciano, porque no hablaba otra cosa, después de estar además casi 30 años en China, con dificultad hablaba veneciano, dictó en veneciano a un escritor de segundo nivel, pero que escribía muy bien, de segundo nivel intelectual, pero gran escritor, Cicelo de Pisa, que lo escribió en francés porque era la lengua culta. Lo más curioso es que luego ese texto francés se volcó al toscano, y el Milione en italiano no es el Milione de Marco Polo, es el Milione de un traductor toscano, porque Marco Polo nunca habló toscano, no habló italiano, habló veneciano. Bueno, son pequeñas cuestiones para determinar la fascinación que provocaba en un genovés el espejo veneciano. Génova y Venecia, durante 5 siglos, del siglo X al XV, habían sido las dos grandes ciudades del motor, del desarrollo económico, del desarrollo comercial, del mundo náutico y de la impresión de cómo tienen que ser las redes internacionales del dinero. Debatían entre ellas. De hecho, además, son tan diferentes que al que le gusta Venecia odia Génova y viceversa. Yo, que me he pasado media vida en Génova, no tengo más remedio que ser pro-genovés, pero es por fidelidad a la ciudad que he estudiado tanto. Aunque lentamente me voy inclinando a la nostalgia veneciana. Empiezo a hacerme viejo y, por tanto, leo cada vez más a Thomas Mann y pienso que Venecia es la clave. En cualquier caso, Venecia y Génova son dos maneras de entender el mundo de los negocios. Y Colón viaja anotando en el diario. El problema es que el diario no es suyo. Como nos comenta muchas veces la que mejor lo conoce, que es Consuelo Varela, que es prácticamente como si lo hubiera escrito ella, de tanto que lo conoce, lo escribió el padre de las casas más tarde, en fin, lo reescribió con lo que eso significa. Pero en cualquier caso, el diario de a bordo, algo de Colón está, eso está evidente. Y en las anotaciones, Colón comienza a darle vueltas. Yo solo, tampoco esto es un seminario de cómo hay que leer el diario de a bordo de Colón, pero es un texto fundamental, dado que el protagonista de la historia está hablando en primera persona. ¿Y qué hace Colón? Colón muda, ¿no? Hace una mutación personal en el transcurso del viaje en el Atlántico. Testigo el agua. Los que hayáis navegado alguna vez por el Atlántico, que es un viaje que merece la pena hacer, en un velero, en fin, una cosa de este tipo, saliendo a las Canarias para ir justo a donde él llegó. De hecho, si te metes en Alelicio, llegas allí, te puedes dormir, llegas allí.
Además tiene el GPS que te va indicando, actualmente no hay problema, pero llegas allí donde llegó él, muda del navegante al descubridor. Él sabe que está llegando demasiado lejos en los cálculos iniciales. Por eso cuando en la noche del 11 al 12 dice que él ha visto a Occidente una luz llameante, una especie de algo que tranquiliza durante unas horas a la gente, hasta que Rodrigo de Triana dice aquello de tierra, ¿no? Que todo el mundo tan conocido. Luego debatirá, le sale el genovés, es mezquino, había un dinero en juego de quien viera por primera vez la tierra. Dijo Colón, yo, la luz que vi era la tierra, ¿no? El otro no, yo vi la tierra, y entonces al final el guante se lo llevó Colón. Este personaje contradictorio que está atrapado entre dos mundos, está también atrapado entre dos culturas. Por un lado, Colón es un individuo forjado en la matriz cultural europea que ha creado el gótico borgoñón, que es la segunda gran modalidad del gótico que se desarrolla con una intensidad extraordinaria en toda Europa en el siglo XV. De hecho, esa segunda versión del gótico es la que vemos. Del gótico original vemos muy poco. Del gótico del 12 y el 13, muy poco. Tenemos que tener ojos muy especializados o irnos directamente a las reproducciones virtuales que se están haciendo. Porque el otro se construye sobre el anterior. La mayoría, por ejemplo, de nuestras catedrales, incluso la más sorprendente, Burgos, es una catedral del siglo XV. La grandeza de lo de Burgos es del siglo XV. Sevilla no digamos, Toledo no digamos, etc. No hablo de León porque esa es del siglo XIX, por lo tanto tampoco entremos en más cuestiones. Bueno, porque hay otra. Pero el gótico borgoñón es muy intenso, es una manera de entender el mundo que además dio origen al libro más bello de historia medieval de todos los tiempos, que el propio Ortega y Gasset descubrió con entusiasmo, y naturalmente todo aquello que le entusiasmaba a Ortega se lo hacía traducir, que era El otoño de la Edad Media, la traducía en su propia editorial, la Revista de Occidente. Ortega tenía esas cosas, ¿no? Me gusta este libro, que me lo traduzcan. Le gustaba, era comodón, y le gustaba leer en español en lugar de leer bueno, esto tenía que haberlo leído en neerlandés, y es muy pesado. Porque en neerlandés, si sabes alemán, entiendes, pero no todo, y si no sabes, ya no entiendes nada. Por lo tanto, es muy pesado. Es un libro maravilloso. De hecho, hay 20 y tantas ediciones en la revista, y luego publicó Alianza. Es un libro maravilloso. ¿Y qué demuestra Huizinga en este libro? El gran historiador, el gran medievalista, demuestra que la matriz del gótico borgoñón es una matriz europea. Vamos a llamarla la Edad Media. Bueno, es una matriz medieval. Colón era muy borgoñón. Estaba educado en lo borgoñón. Los reyes católicos eran borgoñones. Isabel la Católica se rodeó. O sea, si vais, por ejemplo, a la Capilla Real de Granada y veis la colección de pintura con la que viajaba la reina Isabel, que está allí conservada en la sacristía de la Capilla Real, porque allí se quedó, según su testamento, junto a ella, junto a su cadáver en la tumba, ¿no? Porque quiso enterrarse en Granada, que esta es otra, y arrastró con ello a Fernando el Católico, esta es otra, ¿no? Como arrastra, ¿no? El carácter de esta señora, arrastra. Vemos que lo que se rodea es de pintura borgoñona, flamenca, decimos, ¿no? En la historia del arte clásico. La pintura, Van der Weyden, Van Eyck, los grandes, ¿no? Los grandes. Pinturas extraordinarias se rodea. En el Real las colocaba y él se siente la dolorosa, se mira las dolorosas de Van der Weyden, dice, este es mi espejo, le gustaba esto. Es fascinante, es el momento más
fascinante de la historia europea. Además, la Europa borgoñona es la Unión Europea. La Unión Europea se crea siguiendo el modelo borgoñón. Por eso es de estructura del triángulo borgoñón. Es decir, la cosa está en Maastricht, el caso está en Bruselas, ¿no? y en Estrasburgo. ¿no? La elección de estas ciudades no es caprichoso. En la Unión Europea nada es caprichoso, absolutamente nada. Y está construido por historiadores, además, o por gente que sabía mucha historia. Bueno, la primera vez que hay una idea de una Europa unida, por lo tanto de una matriz cultural, es la Europa borgoñona, porque el arte gótico borgoñón es un arte que cubre toda Europa, salvo un pequeño lugar del mundo, de Europa, que se le resiste. Mira por dónde. Y ese lugar es una ciudad que se llama Florencia y su entorno inmediato, que es la Toscana, y se va ampliando como una especie de mancha de aceite al resto de las ciudades de la Toscana, empezando por Siena, luego avanza por el norte hacia Prato y se va comiendo media Italia con una resistencia al gótico borgoñón que los historiadores del arte llamaron Renacimiento. Nos han enseñado tan mal la idea de que el Renacimiento sustituye al gótico borgoñón que no entenderemos jamás 1492, sino entendemos que el gótico borgoñón y el Renacimiento coexistieron todavía casi 50 años. La superioridad del Renacimiento sobre el gótico borgoñón es como decir que el expresionismo es superior al cubismo o viceversa. Que Kandinsky es mejor que Picasso o que Picasso es mejor que Kandinsky. O que Stravinsky es mejor que Schoenberg o Schoenberg mejor que Stravinsky. Son cosas que no se le ocurre decir hoy día a nadie que estudie la estética del siglo XX, ¿no? Sin embargo, todavía vivimos apresados de un tópico porque nos ayuda a entender tópicos que especialmente vienen ahora al problema americano. ¿Por qué vienen ahora? Porque desde América, desde los estudios de historia de América, en México, en Colombia y en otros lugares, nos han llamado la atención de que las matrices culturales que se implantaron allí no eran del Renacimiento, sino del gótico borgoñón. No eran modernas, sino medievales. Y llevan insistiéndonos esto tanto que ha hecho que los medievalistas tengamos que ir allí a discutir con ellos y, naturalmente, a dejarnos colonizar por ellos, porque tienen razón. Las pruebas son fehacientes. Ahora bien, es muy interesante que comprendáis que lo que hay es un conflicto que el propio Colón vivía personalmente. Esto es la grandeza del personaje. Colón no es Colón porque simplemente tuvo un golpe de fortuna. No, los golpes de fortuna vigilemos de cerca, porque pueden ser golpes de asesinos o de gente. No, Colón es grande porque vive el conflicto en su interior y lo vive solo en el castillo de popa, en el Atlántico, en la nao, no en la carabela. Porque lo que no tenía previsto, esto sería digno de una gran novela histórica, que no se ha hecho nunca. Fijaos, tantas que se hacen, ¿no? ¿Por qué no quería regresar? Porque no tenía la nao, porque es la única que naufraga, ¿no? ¿Y cómo es posible que todavía le digamos a los niños que allí fuimos con 3 carabelas? No, fuimos con 2 carabelas y una nao. Me dirán, sutilezas de historiador. No, cuidado, cuidado. En la guerra náutica que está por emerger, ¿no? Está por emerger. 8 años después se producirá la primera gran batalla contra los turcos en el Adriático, 76 años antes de Lepanto, pero esta fue de verdad. Lepanto, bueno, esta sí que es de verdad, porque impidió que los turcos conquistaran Venecia. ¿Os imagináis? Venecia turca en 1501. Eso significaría Ferrara turca, Ravenna turca. Es impensable. Bueno, pero los italianos se asustan ante esta posibilidad. Bien. Colón vive esa tensión
porque sabe que en las próximas décadas el dominio en el mar será clave. Y el Atlántico no es el Mediterráneo. Parece una evidencia, pero es una evidencia a tener muy presente. Si fuera tan evidencia, Felipe II no hubiera hecho una guerra de galeras con galeones contra los ingleses en la Armada Invencible. Si fuera tan evidente, 70 y tantos años después. Si fuera tan evidente. Si fuera tan evidente, Yamamoto no hubiera atacado Midway, que la atacó y perdió 4 portaaviones, y con eso la guerra. La guerra los japoneses la metieron en Midway. Punto. Luego fue un largo devenir a ver cómo se acababan sangrante todo aquello. No tenían reacción. Ese tipo de acción de aceleración histórica se va a producir ahora, puesto que cuando Colón finalmente pone pie a tierra en Guanahani, una isla de las Bahamas, lo primero que dice, siguiendo la matriz europea del gótico borgoñón, he llegado a una de las islas que cita Marco Polo en el Milione. He llegado a Asia. ¿Dice la verdad o la veracidad? Está completamente convencido que no ha llegado a Asia, pero no sabe dónde ha llegado. Es muy hermoso la idea del no. Fijaos, es así que el gran historiador mexicano Edmundo O'Gorman, del que siento muy orgulloso de haber tenido durante un año su cátedra, esto es un prestigio en México muy importante, escribió un libro maravilloso que se llama La invención de América. Dijo, cuando Colón llegó, esto no era América, América es una invención de Europa, empezando por el concepto. Si Colón, y eso se lo reprochan algunos, hubiera dicho la verdad y no la veracidad, y ahora podemos analizar por qué dice la veracidad y no la verdad, eso se llamaría Colombia, que es lo que le gusta a la gente de Ohio, ¿no? O sea, de Columbus. No, ¿por qué no llamó Colón? ¿Por qué no llamamos? Auténtico descubridor. Él se ha mudado. Él es el descubridor. Él lo sabe. Regresa. Ahora bien, si eso fuera América, los acuerdos firmados en el Real de Santa Fe es papel mojado. Porque él va buscando una ruta, no buscando una tierra. Él le propone el control de unas redes mercantiles a los reyes para traer las materias primas de Asia a Europa, que era la gran preocupación de los genoveses y de los venecianos. Y, por lo tanto, si es de los genoveses, de los portugueses, que están construidos a imagen y semejanza de los genoveses. Lisboa es una proyección de Génova en el siglo XV, clarísimamente. Todas las familias circulan por allá. Los genoveses son los que crean las multinacionales. Eso hoy día nos debería sorprender. Si entendemos lo que es una multinacional, ¿no? Y cómo opera una multinacional con respecto a sus casas subsidiarias. Colón, cuando regresa, ha descubierto algo que ese sí es su secreto, porque indica claramente que se puede ir y volver. Y lo que pide es más tiempo para llevar a cabo, fijaos, qué sorprendente decisión. Eso parece una decisión torpe, pero es una decisión de una persona muy viva y que conoce bien el conflicto intelectual, vamos a llamarlo así, de su época. Necesita tiempo para describir, en términos, dice él, modernos, lo que acaba de ver. Los reyes, que lo reciben en Barcelona, por cierto, se quedan perplejos ante la petición. No, ahora hay un cambio, le plantea Colón,
de apreciación del lugar que hemos llegado. Y ese cambio de apreciación es que necesitamos otra manera de ver las cosas. Y esa manera no está en el gótico borgoñón, sino, curiosamente, en el Renacimiento. Esa manera, en 1420, dos personajes extraordinariamente insólitos de Florencia la habían creado. Uno es la perspectiva geométrica. El mundo se había acostumbrado a no tener perspectiva. ¿Para qué? Habían desarrollado los artes más bellos de la humanidad sin perspectiva. El egipto, el asirio, el tolteca, el azteca, el inca, el gótico, el románico, el romano, el griego. ¿Para qué la perspectiva? Y dice Brunelleschi, apoyado por ese muchacho salvaje, ¿no?, que se llamaba Masaccio, el Masaccio, ¿no?, dice, para entender nuestro problema central, que es por qué condenó Dios a Eva y la expulsó del paraíso. Vayan a Florencia a ver a Masaccio como enseña, como expulsa Dios a Eva. Dice, necesitamos un principio de la matemática, que es la perspectiva, donde la hipótesis de la imagen no se finge. Eso 3 siglos antes que Newton dijo, hipótesis non fingo, y crea la física moderna. Una cosa es escalofriante. Eso explota con Brunelleschi, dice, no, voy a hacerlo a lo grande, voy a terminar la catedral que nadie quiere terminar, porque es una catedral del maestro Giotto que nadie se atreve. Y le coloca la cúpula. Todo el mundo dijo, se caerá. Todo el mundo dice todavía hoy, se caerá. No se cae. El equilibrio de masas que ha construido este personaje ha cambiado el mundo. El impacto, sin embargo, fue de resistencia. Mientras hacía esto, la Catedral de Sevilla se terminó haciendo los siguientes 100 años en gótico. O sea, no hay una eficacia. El Renacimiento le costaba dominar la grandeza del gótico borgoñón. Pero Colón, gótico borgoñón, dice no. Para entender de dónde vengo, necesito otro procedimiento mental. Necesito, como diría Gorma, inventar aquello. Los humanistas se pusieron de repente en guardia. Los humanistas que rodeaban a los reyes católicos y luego a su heredero, a Carlos de Gante, a Carlos de Habsburgo, Carlos V, que decimos nosotros, le rodeaban todos y dicen, bueno, ¿pero qué es aquello? Y Anglería dijo, el nuevo mundo. Nuevo mundo. ¿Por qué nuevo mundo? En los textos en los que sostenemos nuestra cultura no está. Los padres de la Iglesia no hablan de él. Ninguno. Ni Aristóteles. Ni Platón. Platón habla de civilizaciones perdidas, ¿no?, en el Timeo, ¿no?, habla de la Atlántida, pero no se le ocurre hablarla de los olmecas o de los toltecas, ¿no? De los mexicas no hubieran podido, porque son muy modernos, pero no hablan. ¿Qué pasa? ¿Por qué el cuarto continente provoca estupor? ¿Hay algo más fuera de Euroáfrica, Asia? Sí, América. Al otro lado del Atlántico se levanta algo que en su definición necesita una perspectiva nueva. Punto de vista que no ofrecerá el gótico, sino que ofrecerá el Renacimiento. Y aquí aparece el conflicto. El metasistema que dicen los expertos en esto, es decir, la matriz que se impondrá es el gótico borgoñón en la base, en el urbanismo, en el orden religioso, en el orden canónico, en la manera de tratar a las personas,
e incluso en el sistema político, mientras que en la apreciación de lo que es esa geografía se impondrá inexorablemente los principios del Renacimiento. De manera que en la elaboración de lo que es América, en los próximos 40 o 50 años se elaborará la modernidad. Es una sorpresa, decía Eliot, una sorpresa sorprendente, perdón la expresión. ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta de que lo teníamos delante de nosotros? Teníamos la piedra de la Roseta delante de nosotros. Teníamos una civilización, que es toda la España virreinal en América, que no la habíamos entendido. Nos habíamos dejado colonizar por una historiografía de segundo nivel norteamericana y le llamamos colonial. Pero usted, ¿qué sabe de lo que hicieron esta gente? Y de lo que buscaban esta gente. Todos son tópicos, casi todo mentiras. Y eso lo explicarán bien este ciclo, porque yo creo que Manolo se ha preparado para que se lo expliquen bien, en detalle las cosas. Yo solo quiero abrirle la puerta para que vean cuál fue el efecto y cómo esa noche del 11 al 12 de octubre fue una noche mucho más decisiva que sencillamente llegar o no llegar a las Bahamas. Es que al percibir y en cada viaje, en el tercer viaje, cuando llega, es fascinante, el tercer viaje de Colón, 1507, fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque Colón ya sabe lo que pasa. Es genovés, por lo tanto está muy bien informado. A mí me gustaría tener un 2%, fijaos en que soy, de la información que tenía Colón sobre su época, tenerla yo sobre la mía. Solo un 2. Sería capaz de diagnosticar cuestiones dentro de 3 o 4 años. Solo un 2%. Si tuviera el 100% de Colón, imagínate. En 1492, Europa gótica, borgoñona, había resistido, y ese es el principio del Ducado de Borgoña, había resistido la tentación de convertirse en un imperio, de crear un imperio. En 1507 ya se han colocado las bases de lo que Elio llamó acertadamente el Imperio Español. Y hete aquí que el imperio es del país del que menos esperaba. La sorpresa es admirable. Luego podemos establecer los nexos entre los descubrimientos que se iba haciendo por Colón inicialmente y el fenómeno de que finalmente el imperio será un imperio español. Es evidente que es un imperio español con matriz borgoñona, porque el imperio quien lo impone es el duque de Borgoña, los duques de Borgoña. Y lo impone a través de un emblema político, simbólico, de un símbolo que todavía hoy lleva Felipe VI, rey de España. Y no se lo quita ni para dormir, que es el toisón de oro. ¿Se acordaron cuando lo coronaron y cuando se pusieron de calle? Los dos pusieron el toisón de oro como un pin, para decir, cuidado, nosotros todavía descendemos de los duques de Borgoña. Palabras mayores. No de los emperadores de Alemania, esas son cosas de segunda, los duques de Borgoña. Que son los que construyen el modelo, que es un modelo económico, social, eso está muy bien estudiado. Construyen la idea, y es una idea imperial. En 1492, balbuceos. Los reyes han empezado la negociación, los reyes católicos, muy astutos, la negociación de los matrimonios. Hay que casar a la gente. Hay que casar con los duques de Borgoña, con los hijos de María de Borgoña, la novia de Europa, la hija al hijo y el hijo a la hija. Una repetición bonita, para si fallaba uno tenían a la otra, ¿no? Da igual que la hija fuera Juana, la mal llamada loca, ¿no? Y todo esto. Esto nos desplaza. Pero en 1507, muerta Isabel la Católica, y por lo tanto sabiendo que la heredera es Juana, y el hijo de Juana, que es Carlos. Y Carlos, él, gracias a la red familiar que se ha creado, es duque de Borgoña,
rey de Castilla, rey de Aragón y rey de Granada. Rey de Aragón, de la corona de Aragón, es decir, de Aragón, Cataluña, Valencia, Cerdeña, Sicilia y Nápoles ya en este momento, que es la corona de Aragón, que no es un territorio peninsular. Rey de Castilla, Castilla, es decir, Castilla, León, las Asturias, la Bética, la Andalucía, rey de Granada, que no formaba parte de la Bética, y a punto de ser rey de Navarra, porque el abuelo materno se le había metido entre ceja y ceja conquistar Navarra, y mandó, como siempre, a un duque de Alba. Cuando necesitaba conquistar algo, siempre mandan a los duques de Alba. Colón todo eso lo sabe. Portugal puede caer, pero al mismo tiempo Carlos, aparte de todo esto, está a punto de ser duque de Milán, el gran duca, y emperador de Alemania, mediante una jugada espléndida. Bien, eso genera que el imperio español tendrá dos vertientes. Por un lado, será un imperio europeo, muy poco tiempo, hasta 1543, y un imperio atlántico, hasta finales del siglo XVIII, hasta la independencia. Y en algunos casos hasta finales del siglo XIX, porque algunos trozos quedaron. ¿Veis las dos? Colón es consciente de esto. Tercer viaje, llega al Orinoco, a la desembocadura del Orinoco. Mediante las leyes de la perspectiva y la geografía renacentista, que ya está muy avanzada, se da cuenta de que un caudal de agua tan grande no puede venir de una isla. Es técnicamente imposible. Experimentación. Caben dos cosas. Una broma genovesa, dice, este río nace en el paraíso, y cuela. Pero es que Colón hablaba en serio. O sea, vamos a establecer la literalidad de las afirmaciones de Colón como si hablara en serio. Y otra, naturalmente, viene de un continente que tiene montañas muy altas, lo que son los Andes, ¿no? Porque si no, el río no trae esa agua que avanza hacia el mar de forma impresionante. Además, tiene que ser en el Orinoco, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. En 1507 se da cuenta claramente de que eso es América, y como él es reticente, el piloto, Americo Vespucci, se lo dice a los Medici lo dice a Wissmüller, que es el geógrafo de los Medici, que está en Nuremberg, y aparece en la geografía América, el nombre de Amerigo Vespucci, el piloto. Bueno, ya el nuevo mundo es otro continente. Y ahora hay que buscar dos cosas. Cómo salir de él, ya que se ha entrado, cómo salir de él. Es muy importante cómo salir de América, más de lo que parece. Si se sale siguiendo el modelo portugués, buscando una navegación o atravesándolo. Bueno, ya tenemos dos posibilidades, ¿no? Irse hasta, en fin, la Patagonia, ¿no? Para atravesarlo, para circunnavegarlo, o atravesarlo por Panamá, por el Istmo de Panamá. Bueno, ya tenemos todas las aventuras, las experiencias, la épica, todo ese fenómeno que se genera sobre el problema. Y ahora vamos, tengo tiempo, 5 minutos. 5 minutos, si me lo permitís, luego me podéis permitir. Vamos a lo serio. ¿Qué afecta a Colón? Como le afecta a todo el universo de los individuos que viven en este entorno entre 1492 y 1526-30. Hasta que Magallanes da la vuelta y viene Elcano y dice, sí. No solo hemos descubierto un continente, que hemos descubierto otro océano, que es el Pacífico, y esto ya es más complicado de lo que parece. Llega, lo dicen, perfecto. El mundo más complicado, necesitamos otros parámetros mentales, tenemos que sosegarnos, tenemos que crear otro sistema educativo, porque el mundo se nos ha hecho demasiado complicado. Bien. Pero mientras tanto hay la pregunta que emerge siempre del humanista. Y tanto si eres del gótico borgoñón como si eres renacentista,
lo que compartes es el humanismo, que es un principio educativo. Creado en Bolonia, mira por dónde. Nada que ver con el plan Bolonia actual. El humanismo era un gran plan de estudios. Un nuevo estudio, surgido hacia 1370-80. El humanismo planteaba una cosa tan sencilla como la universalidad del principio moral. Tan sencilla y tan complicada. Donde el europeo, la matriz europea, quedó atrapada. ¿Por qué quedó atrapada? Nosotros creemos que nuestras decisiones de criterio moral son las justas. Es una convicción social y cultural. Y por lo tanto, cuando llegamos a otras civilizaciones que no las practican, las sometemos a juicio moral. Nuestra moral es universal. Por ejemplo, los famosos principios de la moral universal. ¿Es bueno que un hombre se coma a otro hombre? Es decir, el canibalismo. No. ¿Es bueno que un individuo altere el cuerpo de otro individuo, hombre o mujer? No. Otra cosa es que se haga, pero se hace, es siempre ilegítimo y moralmente recusable. No tiene el soporte de la sociedad. Y entonces ellos llegaron a un mundo donde la sofisticación de algunos restos o de algunas prácticas, tanto pasado como presente, e incluso futuro, posibilidades de futuro, entraban en colisión con este principio moral porque practicaban otra moral. Y entonces el conflicto fue inmenso. Es un conflicto que hiere a la sociedad y la divide. De manera que la sociedad, sorprendentemente, los que piensan la sociedad, que son las altas figuras de la política, las altas figuras del pensamiento, los grandes artistas, estos piensan la sociedad. Miguel Ángel piensa la sociedad y debate con Julio II, ¿no? La gente que rodea al Papa Médicis, a León X, incluso un granadino, León Africano, ¿no? Que llega por allí medio para enseñarle lo que es el Mediterráneo. Todos estos son la gente que debate, ¿no? Son la gente que controla y que toma las decisiones. Sin embargo, ninguno de ellos viaja al lugar del debate. Para eso tienen unos intermediarios fundamentales, que son los cronistas. ¿Qué cronistas? Los cronistas de las Indias, que tenemos que leer. La obsesión de haberlos editado en algunas ocasiones, etcétera, es muy importante, porque toda Europa vivió de los cronistas de las Indias. Toda Europa. Hombres del talento de Michel de Montaigne, cuando escribe el famoso capítulo de sus ensayos, de los essais sobre los salvajes, él retoma la información de las crónicas, de los cronistas de las Indias. Él no ha ido al Orinoco a ver qué hacen los supuestos salvajes. Él lo ha visto en los libros. Y los libros están encadenados en la forma plástica de describir las costumbres, las prácticas. Es decir, Europa va a ser invadida de una información libresca, de una civilización que tiene demasiado lejos y que no entiende. Entonces se producen dos historias paralelas. La que tiene lugar en el suelo de América, que estamos estudiando cada vez mejor, sobre todo los chicos jóvenes en las universidades iberoamericanas, con ayuda, pero lo están haciendo ellos, y la historia de la recepción que a través de las crónicas y de los informes que llegan en los papeles del Estado reciben los europeos. Eso es la historia croisée de la que habla Eliot, la historia, ¿no?, que está, ¿no?, esa idea, ¿no?, conectada, la conexión. Y esto es lo que nos interesa ahora saber, porque al abrir ese espacio nuevo, esa manera de entender, ese relato, como dicen ahora, ¿no?, esa narrativa, si quieren, de los procedimientos descubrimos cosas insólitas, enfrentamientos, conflictos
ya no es la historia de buenos y malos, malos y buenos, la historia de colonistas y colonizados, y todo esto ha quedado de modé, pasado, es un poco casposo, puesto que nuestros estudios son diferentes. Yo quería terminar con una frase de un personaje que vive intensamente en la etapa casi final de su vida, de esta época germinativa, y que ha aprendido de toda la eclosión de estas crónicas, algunas de las cuales son crónicas divertidas, porque son falsas totalmente. La de Díaz del Castillo, ¿no?, que han mostrado un gran historiador mexicano, Alfonso Mendiola, de la Iberoamericana, ha demostrado que sigue una pauta de los libros de caballería, ¿no?, en concreto de la Amadís, donde ve las cosas según ese anteojo semiótico de la literatura. Pero hay otros que son muy precisos y otros enigmáticos. Por ejemplo, Orellana, en el paseo, vamos a llamarlo así, ¿no?, por el Amazonas, dice cosas que forman parte hoy de los debates más encendidos entre los especialistas. Porque si tiene razón Orellana, todo lo que se ha dicho de las sociedades, pongan comillas, tribales, de la Amazonia en esta época del siglo XVI es mentira. Por lo tanto, es un texto que hiere, que hace daño. Lo podemos rechazar, pero empieza a haber pruebas de que no hay este rechazo. Por ejemplo, ustedes saben que un historiador, es un historiador aficionado, pero muy talentoso y bien formado, se ha hecho de oro y se ha hecho un lugar en la fama, que se llama Charles Mam, con 2 libros, uno sobre 1493 y otro sobre 1491. Qué pena que no me lloviera, porque habría que escribir otro sobre 1492, como creo haber demostrado un poquito, diciendo precisamente el efecto que produce, la mundialización que produce el viaje y, por lo tanto, las impresiones de lectura de aquellos países. Pero yo quería conducirlos a un personaje de ellos que regresa aquí, pero que entiende venir a España como un regreso, que es el Inca Garcilaso. Nunca valoraremos suficiente al Inca Garcilaso de la Vega, nunca. Personalmente le tengo una admiración increíble, porque es que se fue a vivir a Montilla, ¿no?, que es la patria de nacimiento del gran capitán, que es el personaje al que le he dedicado parte de mi vida, ¿no?, estudiándolo, que por cierto, este año es el 500 aniversario de su muerte. Todo coincide. Dice, el Inca Garcilaso crea una obra para plantearse desde sus raíces, que son incaicas, él es hijo de una princesa inca y de un conquistador, por lo tanto, practica eso que es el mestizaje, no solo el mestizaje étnico, sino cultural. Si se tiene que aceptar o no la matriz cultural europea. Y lo hace analizando por igual lo que aquel gran historiador León Portilla, mexicano, llamó la visión de los vencidos, concepto que se lo apropió luego un historiador francés, pero originalmente de León Portilla, y luego la visión de los vencidos y de los supuestos vencedores. Su obra, la famosa genealogía, provoca en nosotros una sensación impetuosa. Por lo tanto, es muy recomendable leerla para tener esa sensación. Y esa sensación, a mi modo de ver, es el último efecto de esa historia con mayúscula que empezó con el viaje de Colón de 1492. La historia de un encuentro entre Europa y América, del intento de introducir una matriz cultural europea en América y de los modos de cómo se hicieron, de las resistencias que supusieron y las maneras de percibirlo como
el Inca desarrolló. Eso es lo que he querido deciros. Si lo he hecho bien, muchas gracias, y si no, perdónenme.